Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Nutrición en la Infancia. Este programa es muy importante y yo les agradezco a las personas que se han contactado con nosotros porque realmente señalan el mérito que tiene el hecho de contar con profesionales importantes que están dando las diferentes orientaciones relacionadas con los productos que nuestro país tiene, relacionados pues con las diferentes regiones, y cada una de ellas tiene sus propios productos, y eso es lo que nosotros estamos resaltando. Además, muchas personas nos han escrito señalando la importancia de hablar sobre un problema que se está acrecentando y que esperamos realmente de una u otra forma contribuir para evitar este desarrollo, como es el programa que transmitimos la semana pasada con relación a la obesidad. Pero hay otro problema mayor que se ha acrecentado en los últimos años y que infelizmente hasta hace poco era un problema que definitivamente era en porcentaje mayor hacia los adultos, como es la diabetes, pero actualmente pues estamos encontrando que este porcentaje ha aumentado bastante y que nuestra preocupación está relacionada, no necesariamente hablar con la diabetes, porque eso lo vamos a hacer con el pediatra porque corresponde hacerlo el especialista en el caso, pero sí la prevención que debemos tener con relación a la alimentación que se debe tener cuando ya se ha detectado que un niño pequeño puede tener este tipo de problema. Recordemos que hay dos tipos de problemas, ¿no? El tipo 1 y el tipo 2, cada una con sus características, pero en cada una de ellas lo más importante es la alimentación sana, saludable que se le debe dar al niño, a la niña o al adolescente, pero también el compromiso fundamental que debe haber en la familia. Y es justamente sobre esto que nosotros vamos a conversar. Y hemos invitado a Mónica Yaquetti Vega. Ella es nutricionista pediátrica. Lógicamente para nosotros es muy importante tenerla con nosotros porque el tema que vamos a tratar es la diabetes infantil y la dieta saludable, porque ese es el punto que nosotros vamos a tratar. Muchísimas gracias, Mónica, por estar con nosotros. Sabemos de tu especialidad y sabemos la preocupación que se tiene con relación a este problema. Yo le agradezco a Monaico que nos ha puesto en contacto para poder conversar de este tema, y tú ves cada día pues este problema serísimo y que los papás tenemos que asumir con responsabilidad. Gracias por estar con nosotros. Y así como tú comentas que existen dos tipos de diabetes, ¿no? Existe la tipo 1, que es la que un niño nace, que es un tipo de enfermedad autoinmune, ¿no? Que justamente son el tipo de el páncreas tiene un tipo de células que se llaman las células beta, que es la que secreta esta hormona, la insulina, que es la que regula justamente la entrada de la glucosa a las células. Entonces los niños nacen sin este tipo de células y se crea la insulinodependencia, ¿no? Entonces los niños que tienen que crecer inyectándose la insulina, y ya los niños crecen sabiendo que tienen que tener cierto tipo de alimentación y poniéndose su insulina para ir creciendo. Entonces son niños que ya tienen más o menos una idea de cómo tienen que ir alimentándose y la familia ya esté preparada para. Pero después tenemos el otro tipo de diabetes, que es diabetes tipo 2, que generalmente se ve en los adultos, ¿no? En adultos que no llevaron una vida sana, se descuidaron y generalmente comienzan con la obesidad, el sobrepeso, la obesidad, el exceso de peso, que es algo que estamos viendo más en los niños. Y en niños que lamentablemente veo niños en el consultorio que comienzan desde la alimentación complementaria, ya vemos niños obesos, niños que comenzaron con fórmulas, dejaron la leche materna y comenzaron con las fórmulas y ya comienzan con la obesidad comienza con la alimentación complementaria. Llegan al año, siguen obesos, llegan justamente a la primera infancia y siguen obesos, llegan a la edad escolar y siguen obesos, a la adolescencia siguen obesos, comienzan los problemas metabólicos y llegan a tener una diabetes. ¿Y cómo hay que explicarle a los papás que entiendan que su hijo ya está llevando malos hábitos alimentarios, no los sacan a hacer ejercicio, hacerles entender que tienen que comer frutas, que tienen que comer verduras, justamente para tratar de evitar que lleguen a tener problemas de resistencia a la insulina, que se eleve la glucosa en la sangre, problemas de colesterol alto, de triglicéridos, tratar de que entiendan que tengan una vida más saludable, pero lamentablemente se está viendo que la diabetes tipo 2 está aumentando en los niños. Entonces, ¿qué estamos esperando de que cuando estos chicos tengan 30 años o un poco menos, qué les pase? ¿Qué llegue a pasar? Porque hay consecuencias muy graves con relación a este problema, ¿no? Muy graves. La diabetes no solamente vemos que ya
sabemos que sube el azúcar en la sangre, pero ¿qué va a pasar si sube el azúcar en la sangre? Podemos tener problemas cardiovasculares, por ejemplo, un infarto. Un infarto a un chico de 30 años es fulminante. Porque no hay cómo mejorar esa situación. No hay nada, no podemos mejorarlo. No se puede hacer nada en esos momentos. No se puede hacer absolutamente nada. Después, ¿qué va a pasar? Problemas en las extremidades, neuropatía diabéticas. No comienzan a sentir las extremidades, por ejemplo, se hacen algún cortecito y no sienten ese cortecito. Comienzan a hacerse una infección, la infección cada vez es más grande y después comienzan las amputaciones. Problemas renales. Comienzan a haber problemas de no comienzan a filtrar bien, se comienza a mejorar el riñón, después tiene que ir a la diálisis. Después, ¿qué puede pasar? El problema de los ojos. El glaucoma, la ceguera, ¿no? La ceguera que es tan grave niños también. Gente, no estamos viendo un futuro muy lejano, no estamos hablando de personas muy mayores, que nosotros esperamos una diabetes en una persona y este tipo de cosas que te estoy comentando, personas adultas mayores que serán 70 años, un poco más, no estamos esperando una diabetes, una persona más adulta como estamos acostumbrados cuando nosotros, empieza ¿no? la vida adulta, ¿no? Exactamente, pero estamos hablando de gente de 30 años, jóvenes, ¿no? Que si vemos una diabetes que comienza a 10 años, que se está viendo ahora, ¿no? Que más se ve en países más desarrollados como por ejemplo Estados Unidos o México, ¿no? Pero ya las vamos viendo aquí en Perú, ¿no? Por el tipo de alimentación y estilo de vida sedentaria que estamos teniendo, ¿no? Después, ¿qué otro tipo de problemas podríamos tener? El tema de que ya hay un tema de obesidad y de mórbida. Deforme, ¿no? Deformidad. Y no solamente es eso, ese problema psicológico también tienen los niños. El tema es que ya a veces que la obesidad el rechazo social también, exactamente. ¿No? Da bastante pena porque los niños, a veces cuando los niños van al colegio, los rechazan bastante. Claro. No los escogen para ciertos tipos, cuando van a escoger para los equipos del colegio, si van en educación física para escoger, por ejemplo, para jugar fútbol. Es el último. Es el último que escogen y no es algo muy bonito para ellos. Claro. Entonces hay que también pensar en eso, o sea, los papás también tienen que intervenir bastante a la hora de servirles el plato en la comida. O sea, servirles la comida en su platito. Tienen que pensar, ustedes son los que sirven la comida, ustedes les ofrecen los alimentos. Piensen bien, si van a un profesional de la salud y les da las recomendaciones, síganlas. Por algo van. Cierto. Pidan ayuda. Sí o sí, no importa, si es que ven que su hijo no tiene exceso de peso, igual llévenlo, es bueno seguir alguna recomendación, no importa si está bien de peso o no, pero de todas maneras necesitan ayuda, siempre, porque de repente ustedes pueden pensar que sí, le están dando las porciones adecuadas, pero de repente no es así. Y si el pediatra les dice, de repente, ay, sí, está un poquito arriba de la curva, pero no importa, igual tienen que recurrir a ayuda. Entonces, ¿cómo es la alimentación en un niño que ya tiene o te dicen que está con un poco de exceso de peso? ¿Qué tienen que hacer? En verdad, en un niño, la idea es fomentar hábitos de vida saludables. ¿Qué hacer? Entonces es siempre tratar de que en su plato, por ejemplo, se van a servir un plato de almuerzo. Traten que siempre, desde chico, desde que comienzan a comer siempre comienza desde la alimentación complementaria. Cierto. Siempre. Después de los 6 meses. Sí. A la hora que comienzan a comer 6 meses, ensalada. Sus verduras. Siempre, así de ley. Entonces, su porción de verduras a un lado de su plato. Ahora, en verdad, la alimentación complementaria no es que se comience con la papilla mezclada y no sabes de qué color es. Los niños siempre tienen que... Nosotros pensamos que los niños no entienden absolutamente nada, que son chiquitos y bebitos y no entienden, pero la idea es que sepan que existen distintos alimentos y le vas a dar una porción de verduras. A otra porción le puedes dar o su tubérculo o su cereal y a otra porción le vas a dar su porción de proteínas. Ya sea algún pescado, le vas a dar alguna menestra o su huevito o su pescadito o su carnecita o su higadito, alguna fuente de algún cárnico. Esa es la idea, tienes a tus porciones. Ahora, ¿cuáles son las cantidades? Porque es importante ver cantidades, ¿no? Entonces, va a depender justamente de la cantidad, la porción, obviamente la energía, claro, la caloría. Pero un bebito pequeño. Un bebito, por ejemplo, pequeño, chiquito, no son en cucharadas. Claro. No le vas a dar mucho, por ejemplo. Entonces, si le vas a servir, si es un niño de 6 meses, ¿no? Son máximo por ahí que serán
tres cucharadas, a veces te puede recibir hasta 4 máximo, pero de nuestras cucharadas, las cucharadas soperas, las vas a servir así. Es un platito, nada más, no te va a servir, no te va a comer hasta más, te va a comer hasta un poquito menos. Lo demás lo come la familia. Lo demás, exactamente, te lo come la familia, no te va a comer más. Y conforme va creciendo, irá aceptando más. Hasta los niños de 1 año te pueden comer máximo 1 taza. Cierto. En total, de la comida, lo que le vas a servir. Claro, las porciones. Porque aquí, y yo creo que hay que resaltar, y tú lo estás haciendo muy bien, las porciones, porque a veces nunca respetamos las porciones y exigimos a los niños que coman como si fuese un adulto, siendo que no es así. Por ejemplo, para un niño de 1 año que tiene, qué sé yo, 12, 13 kilos, ¿cuál es la porción más o menos recomendable como para que esté bien? Por ejemplo, si vamos a darle un plato de almuerzo, imagínense que es lunes de menestra, porque es el clásico en Perú que los lunes vamos a comer menestras. Entonces, imagínense su plato de almuerzo. Le vamos a servir. Siempre a nosotros nos encanta combinar el arroz con las menestras. Pero está bien, porque el arroz, lo bueno es que vamos a completar nuestra proteína vegetal, ¿no? Entonces le vamos a servir 1/4 de taza de arroz. A la hora que sirvamos el arroz en la taza, no es que vamos a agarrar y vamos a servir y vamos a chancar el arroz para que suba. Entonces servimos 1/4 de taza, media taza de menestras y media taza de ensalada. Y por ahí que le podemos poner un huevito frito. Ya está, ahí tenemos nuestro almuerzo. El plato que el bebé debe comer. Exactamente, para 1 año. Antes de irnos al corte, y muchas personas nos han preguntado, nosotros tenemos el contacto, ¿no?, que siempre nos escriben, sobre lo que representa el arroz. Mucha gente ya no le quiere dar arroz, ya no le quiere dar el pan, y entonces es todo un problema que tienen las familias. Entonces, ¿cómo podemos manejar? ¿Se debe comer el pan? ¿Se debe comer el arroz? Siempre en las porciones, y con qué no se debe mezclar. Se puede comer, sí, siempre le tenemos que dar arroz integral. Si es que va a ser pan, integral, y las porciones. Como te dije, ahora la porción de arroz es 1/4 de taza, arroz integral. Si va a ser pan, 1 tajada de pan integral. Si va a ser pan de molde, que sea un pan de molde. Si va a ser pan integral, que sea el pan integral, pero de una porción chiquita, así como si fuera un petit pan chiquito, integral. Esa es la porción, es uno chico, nada más, del tamaño de un puño, chiquito. Y se come 1. No podemos pretender comernos 2, 3 panes, ¿no? Que es lo que normalmente en este país, que nos encanta comer, porque somos súper harineros, nos encanta comer pan, comemos en cantidades, ¿no? Si nosotros controlamos las porciones, no tenemos por qué eliminarlos por completo. Tampoco vamos a ser extremistas de comer muchísimo y no dejar de comerlo, ¿no? Es para que no también afecte la parte emocional, porque ese es un tema bien difícil. Exactamente. Bueno, nosotros nos vamos a ir a un corte y después vamos a conversar sobre la importancia del pan, cómo diferenciar un pan integral de aquel que aparentemente lo vende como tal, pero que no lo es. Y después vamos a hablar del tipo de verduras, frutas que debe tener un niño y la importancia del compromiso de la familia, que para mí eso es lo más importante. Nos vamos al corte. Salgalú TV Online sigue creciendo y se renueva, con nuevos programas, nuevos enfoques, nuevos temas y con la participación de profesionales de primera calidad. La primera infancia primero. El medio ambiente, sus derechos y yo. Diálogo abierto. Infancia sin violencia. Y nutrición en la infancia. Una visión responsable y solidaria, que integra el conocimiento y el valor de la experiencia con una nueva expresión ágil y dinámica. Desde este lunes 14 de agosto, todos los días, a las 11 de la mañana, conéctate y participa en vivo con tus opiniones y comentarios. Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. Bueno, nosotros hemos estado hablando de diferentes aspectos relacionados a la dieta que debemos tener. Hay un tema que es muy importante
y que lo señalé casi al final, antes de irnos al corte, sobre el compromiso de la familia. Pero comenzamos con el tipo de pan que se debe consumir, el tipo de arroz que se debe consumir, si se debe o no continuar con el consumo de estos alimentos. Pero todo esto va acompañado con algo que es muy importante, el compromiso de la familia. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos comportarnos? Y el sacrificio que representa, al fin y al cabo, a un niño. Si yo me como una torta y él no puede comerse una torta lleno de azúcar, realmente es un sacrificio. ¿Cómo podemos hacer este compromiso antes de meternos al pan? En verdad, la idea es que todos participen. El niño no puede ser el único diferente, ¿no? Si el niño está cambiando sus hábitos alimentarios, la familia entera tiene que cambiar, ¿no? Todos tienen que apoyar. Todos tienen que ponerse los pantalones, ¿no? Y ayudar al niño, ¿no? Si, como tú dices, por ejemplo, se van a ir a un cumpleaños, ¿no? Si es el cumpleaños del niño, obviamente. ¿No? Ahí es una desgracia, ¿no? Ahí sí. Pero si es que es un niño que tiene diabetes tipo 1 y es insulino dependiente, ahí se conversa con el médico y se ve el tema de la dosis, ¿no?, de insulina que se puede administrar. Y ahí sí no habría ningún problema porque se arregla las dosis, ¿no? Pero ya si es un niño con diabetes tipo 2, ahí sí se podría acomodar el tema del tipo de comida que se podría servir en el cumpleaños, ¿no? Y se arma un cumpleaños un poco distinto, ¿no? Para tipos de sanguchitos o los dulcecitos, tipos de cositas que se podrían armar, ¿no? Y es algo que en verdad se podría adaptar para en general toda la población, ¿no? Armar cumpleaños un poco más saludables en vez de estar poniendo chisitos, papitas y cochinaditas que normalmente se hacen chupetines que se ponen en los cumpleaños, ¿no? Pero en general la familia se debe de involucrar mucho más con sus hijos chiquitos que están pasando por una etapa bastante complicada, ¿no? Si el niño, en verdad la obesidad y la diabetes es una enfermedad, y si uno se enferma, tiene que cuidarlo, y los encargados de esto son los papás, ¿no? Es chiquito, los papás son los cuidadores, por ende ellos deben cuidarlo, y cómo deben cuidarlo, apoyándolo y haciendo lo mismo, ¿no? Si el niño llegó a ese punto es porque el ambiente en el que se encuentra es un ambiente que se llama obesogénico. Entonces, para que él se haya terminando en ese punto es porque generalmente la familia es igual, ¿no? Se ha visto que por lo menos para que un niño sea así, uno de los dos papás tiene exceso de peso. Entonces deberían ayudar al niño a mantener el peso. Lo bueno de los niños es que crecen. Cierto. ¿No? A diferencia de los adultos que nosotros crecemos por el costado para arriba, ¿no? Entonces, lo ideal es que vayan manteniendo el peso y vayan cambiando hábitos alimentarios, ¿no? Y esperar que vayan creciendo. Y si logramos que vaya bajando de peso, es lo ideal, ¿no? Pero sí es importante involucrarlos, ¿no? Y ya, obviamente, cambiar los tipos de alimentos. Estamos hablando del pan, hablando del arroz, que son cereales. Entonces, cambiar a cereales integrales. Entonces, es un pan integral, de granos integrales. Pero claro, tenemos los panes que te pueden decir que son integrales. Por ejemplo, si vamos a un supermercado y está el... no voy a decir marcas, ¿no? Pero N marcas, que es un pan un poco más marroncito, y decimos ya ese es pan integral. Y no lo es. Y no lo es. Pero lamentablemente son los panes que son un poco más accesibles al público, ¿no? Y son un poco más económicos, que es la única manera de poder comprarlos, ¿no? Pero o en todo caso podemos prepararlos en casa también, ¿no? La idea es podemos ir al mercado y comprar una harina integral, podemos comprar semillas, podemos linaza, podemos comprar chía y podemos hacer nosotros nuestro propio pan, la levadura, y lo cocinamos en casa. Y ahí, más natural que eso, no puede existir. Y lo podemos lograr sin ningún problema. En el arroz integral podemos comprar avena. Todo ese tipo de alimentos va a ayudar muchísimo al niño. Y es más, los cereales integrales justamente lo que hace es que a la hora que nosotros ingerimos ese tipo de alimentos, evita que la glucosa en nuestra sangre se dispare. Entonces mantienen los niveles estables de glucosa en la sangre. Entonces va a ayudar muchísimo ese es un tema que habría que explicarlo un poquito más, porque aún las personas no saben identificar lo que representa, significa la glucosa, el nivel de la glucosa, hacia dónde debe llegar.
cómo debe ser tratada, porque aparentemente pues, y también el concepto de los azúcares, ¿no? ¿Qué tipo de azúcar se puede consumir? Realmente es un tema no muy fácil, ¿no? Sí, no es muy fácil efectivamente. Existen diferentes tipos de azúcares. Existen los azúcares simples y existen los azúcares complejos. ¿Cómo es eso? El azúcar simple es el azúcar, tal cual. El azúcar que encontramos, por ejemplo, el azúcar de mesa, el azúcar que nosotros encontramos, azúcar blanquita. Que es de la caña de azúcar. Exacto, de la caña de ¿no? azúcar que agarramos nosotros, cualquiera que le echamos todos los días a los jugos, a nuestras cosas, a nuestros líquidos. Exactamente. Dulces. El azúcar también que encontramos en los chupetines, en los caramelitos. Entonces el azúcar. Ese ahí, por ejemplo, nosotros no lo comemos y pasa a nuestro cuerpo, ¿ya? El azúcar va a nuestra sangre. Una vez que está en nuestra sangre, ¿ya? Lo que hace es, se queda ahí. Entonces, ves como si el azúcar estuviera volando ahí en nuestra sangre, dando vueltas así. Entonces, ahora, el azúcar está ya dando vueltas. ¿Qué pasa? El azúcar es nuestra fuente de energía. Para que nosotros podamos estar acá sentados y conversando, necesitamos azúcar. Para mover nuestra boca necesitamos azúcar. Entonces, en nuestro cuerpo, nosotros tenemos una hormona que estábamos hablando, que se llama la insulina. ¿Ya? Esa hormona la secreta, la bota nuestro páncreas, que es un órgano que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros, para poder mover nuestra boca, este azúcar que estaba conversándoles, para que nosotros estemos haciendo así, la insulina tiene que hacer, vamos a ver, ¿cómo vamos a explicarlo? Hace su trabajo. Tiene que hacer su trabajo, exactamente. Entonces, si parece un poco complicado, tenemos que explicarlo más fácil para que lo puedan entender. A ver, vamos a hacer, ya. Entonces tenemos el azúcar, ¿ya? Entonces, esta hormona, que es la insulina, tiene que hacer que el azúcar entre a nuestras células para que trabaje en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos diabetes, esta hormona no funciona. Claro. ¿Ya? Entonces, como no funciona, esta azúcar se queda volando por nuestro cuerpo. Entonces, ahí va a comenzar que nos vamos a malograr. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos en el mundo tenemos diferentes tipos de azúcar. Como él está comentando, tenemos primero este azúcar, que es la que nosotros echamos por todas la partes. común. La común. Ajá. ¿Ya? Entonces, de ahí es la que no nos va a hacer muy bien. ¿Ya? Ahora, tenemos el otro tipo de azúcar, que es el azúcar complejos. Las complejas, que es la que le estabas hablando. Esta es la que está en la avena, la que está en los alimentos, ¿no? En los cereales, la que es fundamentalmente buena. En los cereales. En los cereales, la que es la fibra. Claro. ¿Ya? Esa de ahí. Entonces, el azúcar normal va a ser justamente que el azúcar en nuestra sangre suba muchísimo. ¿Ya? Y el azúcar de los cereales va a hacer que el azúcar de nuestra sangre se mantenga nivelado. Entonces, lo que nos va a servir es justamente este azúcar de los cereales, que va a hacer que nuestro azúcar en nuestra sangre se mantenga nivelada. Por eso es bueno que nosotros comamos el azúcar de los cereales integrales, para que nuestro azúcar se mantenga nivelada. Entonces, tenemos de evitar justamente echarle mucho azúcar a nuestros jugos, echarle azúcar a las limonadas, comer chupetes, mascar chicles con azúcar, todos esos alimentos industrializados, ¿no? Que podemos comen los niños en los dulces de los cumpleaños, que eso va a hacer en los niños diabéticos que suba muchísimo el azúcar en su sangre. Entonces, cuando nosotros estamos conversando de preparar ese pancito en la casa, ¿no? Natural, que se puede comer uno chico en el desayuno y no eliminar por completo ese pan que nosotros pensábamos que no está enfermo y no puede comer pan, ahí vas a tener que su azúcar en la sangre se va a mantener. Entonces pensemos de que existen dos tipos de azúcares y la idea es, en los niños con diabetes, es mantener los niveles de azúcar en su sangre estables, para que no se nos disparen. Entonces así la idea es mantener controlada la diabetes en los niños, la glucosa. Acuérdense que es mantener la glucosa en la sangre estable. Ese es uno de los objetivos de la diabetes infantil, ¿no? Es, en verdad, la glucosa en la sangre controlada, hacer que, en verdad,
los niños no se aburran de la comida, ¿no? Que tengan una vida dentro de todo lo más... Un poco más activa que el estar sentados, ¿no? Exactamente. ¿No? Porque una cosa es importante, el ejercicio. Claro. ¿No? Generalmente ahora están las tablets, televisor. No es como antes que tenías el parque y los niños salíamos. Solo había en la calle, solo había en la calle para jugar. Jugabas matagente, chapadas. O saltar, ¿no? Saltabas soga, jugabas liga. Hacías un montón de cosas que los niños no hacen, ¿no? Entonces, es otra cosa que se debe de hacer, incentivar a hacer ejercicio, que no están haciendo mucho los niños, ¿no? También mantener las costumbres culinarias de la casa, ¿no? Obviamente haciendo algunas variaciones en el tema de las porciones, ¿no? Pero tampoco se puede cambiar por completo, ¿no? El estilo de comida que se tiene en la Es casa. más que nada, me pareciera las combinaciones. Exacto, las comidas. ¿No? Por ejemplo, porque normalmente nosotros los peruanos estamos acostumbrados a comer arroz, tubérculos, ¿no? Y una porción chiquititita de alguna proteína, ¿no? Y nada de verduras. Entonces la idea es justamente con las costumbres culinarias que tenemos en la casa, sí, hacerlo, respetarlo, ¿no? Pero agregarle alguna ensalada y aumentarle un poquitito más la porción de algún cárnico por ahí, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta ahora el tema del conteo de carbohidratos. Cierto. ¿No? El tema de los niños con diabetes. Porque esa es una forma muy fácil de controlar el tema de los carbohidratos en la dieta de los niños. Ahora, ¿qué son los carbohidratos? Estarán pensando, ¿qué cosa es eso? Los azúcares. Claro. Eso Nuevamente que caemos en los azúcares. Caemos en los azúcares. Y los carbohidratos son, por ejemplo, las frutas, las verduras, los cereales que son... Por eso es que se habla de tipos de azúcares. Exacto. ¿No? Ahí está la diferencia. Ahí está ¿no? la diferencia, tipo de azúcar. Entonces, otra vez regresamos a los azúcares simples y a los complejos. Compuestos, sí. Los azúcares simples, que estábamos hablando de el azúcar, tal cual que, acuérdense, lo que se le echamos, nada más. ¿Qué es de la caña de azúcar? De la caña de azúcar. ¿Qué es lo que creemos que ahora es de la caña de azúcar? Porque ahora estamos cuestionando todo, ¿no? Exactamente. Después tenemos los complejos, que son, por ejemplo, los tubérculos, los cereales, que es la quinoa, la kiwicha, que son superalimentos que tenemos que seguir consumiendo y aparte están y que al tienen los alcance de azúcares todos. saludables, ¿no? Exactamente, que son los azúcares saludables. La avena, el trigo, ¿no? Que es muy bueno. Después también tenemos el pan integral. Acuérdense, su pan integral, pero en caso. Que podemos preparar fin de semana en casa, que se puede comer durante toda la semana. A ¿no? la hora de preparar todos esos alimentos, incluyamos a los chicos en la preparación, acuérdense. Y después tenemos las frutas y las verduras. Ahora, tenemos que tener cuidado a la hora de consumir las frutas, ¿no? Porque una cosa Hay es frutas prepararlo. que no se deben de consumir o que se Hay que deben tener consumir cuidado a la hora con de menos consumir. ración, en menos porción. Hay menos porción y hay formas de consumir las frutas. Los diabéticos no deberían consumirlas en jugos, ¿ya? Todos los diabéticos deberían consumir las frutas picadas, más no en jugos. ¿Qué pasa? Cuando uno consume las frutas en jugos, el azúcar en la sangre, como estábamos comentando, sube más rápido que cuando uno las masca, las corta, las come picaditas, cortaditas. ¿Ya? Entonces, Aparte que es un buen ejercicio facial. también. Entonces es mejor que los chicos que son diabéticos las coman, no las tomen en jugo. Es importante. Entonces, si en las mañanas están acostumbrados a tomarse su jugo más azúcar, elimínenlo y que se coman su fruta picadita. Y ya está. Mejor. Hay un otro problema con las limonadas, por ejemplo, ¿no? O las aguas que prepara mamá en casa y le echa su buena porción de azúcar. ¿Cuánto en promedio de ese azúcar normal que comemos todos los días debería consumir un niño de 0 a 5 años? En principio yo sé que el primer año no debería consumir ni sal ni azúcar, pero ahí va el aprendizaje, ¿no? Exactamente. No deberían los niños menores de un año, ¿no? Si va a consumir azúcar, ¿no?
¿verdad? Ni siquiera debería consumir azúcar, debería ser hasta panela máximo. Cierto. ¿No? La que nuestras madres usaban. Exactamente. Bueno, mi madre usaba, de repente la tuya tenía un poquito más de azúcar. Sí, tenía un poquito más de azúcar y hasta ni siquiera consumía azúcar, ¿no? Ahora sí están usando mucho más que antes, ¿no? Pero si van a usar, debería ser media cucharadita. O sea, es casi nada. Casi nada. Casi nada. Sí. Y si van a hacer jugos, no deben ni siquiera usar azúcar. Sí. Que ese es un tema, ¿no? Ese es todo un tema. Entonces es reeducar al paladar. Que aprenda de nuevo a diferenciar los sabores, ¿no? Exactamente, son sabores. Si se acostumbra el niño a no usarlo, si se va a acostumbrar, no va a querer, no va a necesitarlo, porque ya su paladar se va a acostumbrar a que ese es el sabor natural y no va a necesitar el extra dulce del sabor del azúcar. Porque también todo eso es aprendizaje, ¿verdad? Exactamente. Nosotros nos vamos a un pequeño corte, regresamos enseguida porque otra pregunta que siempre me han señalado es que ¿cuáles son las frutas que se debe de consumir realmente? ¿Cuáles son las que tienen más fibras? ¿Qué tipo de carnes debería consumir un niño, ¿no? Para que esté energético y pueda crecer en forma saludable, y sobre todo qué tipo de frutas no debería consumir. En realidad lo que vamos a hablar, y dentro de las investigaciones no necesariamente están prohibiendo cierto tipo de frutas, sino el tipo de porción que se le da. Así que nos vamos a un corte y regresamos enseguida. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. Bueno, por ahí nos están diciendo que es bien fácil hablar y preparar las cosas en casa, que el tiempo que se tiene es muy poco, que fin de semana es muy difícil. La verdad, sí, pero si uno quiere ayudar a alguien de la familia que esté enfermo, sea niño o adulto, hay que hacer el sacrificio. Infelizmente, a quienes que nos corresponde una situación de esas, hay que hacerlo. Y realmente nosotros tenemos un video que es muy interesante, que lo conseguí en YouTube y lógicamente tengo que agradecer porque he visto una serie de recetas para personas diabéticas, muy poco para niños, pero en todo caso lo que tenemos me pareció muy interesante y está relacionado, pues dice, balanceando la vida, sustituto del pan, que es el tema que hemos estado mencionando, y nos enseñan a cómo preparar una tortilla salada y dulce. Y yo quisiera verlo enseguida, por favor, porque realmente tenemos alternativas, no nos toma mucho tiempo, son elementos que lo tenemos ahí en casa y que puede ser una alternativa muy, pero muy saludable para la familia, incluyendo a los que no tienen el problema de la diabetes.
Veamos. Hola, bienvenidos a Balanceando la Vida. Soy Adriana Puente, nutrióloga, y en el video de hoy les traigo una alternativa de pan, o sea, un sustituto de pan saludable bajo en carbohidratos que se podría también confundir con un hot cake, dependiendo qué tan grueso lo hagan. Entonces, bueno, en el video les voy a explicar cómo es. Necesitan muy pocos ingredientes. Nada más el consejo que les doy es que si no les gusta mucho el sabor del huevo, como lleva huevo, es el ingrediente principal, bueno, claras de huevo, que entonces lo acompañen siempre para la versión salada con algo de queso, vegetales, algo de carne, o para la versión dulce, como a mí me encanta, con algo de mermelada casera o un poquito de yogur griego, etc. Entonces es algo súper versátil, les va a gustar mucho para todas aquellas personas que me dicen que ya no quieren comer pan. Esta es una excelente alternativa. Entonces, bueno, no hago más larga la introducción, los dejo, espero sus comentarios y disfruten el video. Lo primero que tenemos que hacer es poner en un frasco para licuadora 1/3 de avena, de hojuelas de avena, y después 4 claras de huevo. Si se les va un poquito de yema, no se preocupen, a mí si se fijan se me está yendo y no pasa nada. Entonces, bueno, vamos a poner todo esto y después lo vamos a mezclar en nuestra licuadora. Ya que está ahí mezclado en la licuadora, vamos a tomar un sartén pequeño y vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva y con un poco de papel vamos a quitar el exceso. Esto es nada más para que no se nos vaya a pegar a la hora de calentarlo. Después vamos a poner un poquito de semillas de calabaza, o pueden usar otras semillas que les guste. Después yo le voy a poner un poquito de semillas de chía también, pimienta y otro sazonador que ustedes quieran. Yo aquí usé hierbas italianas, y después le vamos a poner unas cucharaditas de nuestra mezcla. Depende qué tan grueso quieran su pan o su tortilla o su tipo hot cake. Yo aquí puse unas cuantas, pero no se van a acabar toda la mezcla. Y después, ya que está haciendo un poco de burbujas, lo van a voltear con mucho cuidado para que no se les rompa. Y entonces algo así es más o menos lo que les va a quedar. Después van a repetir el mismo procedimiento con todo hasta que se les acabe la mezcla. Si se fijan, es que a mí me está quedando este segundo que muestro aquí en pantalla, me está quedando más delgadito. Entonces ya es cuestión de al gusto de cada quien. Y bueno, así me están quedando ya mis panes, mis tortillitas saludables. Esta me quedó, les digo, un poquito más delgada que la otra. Y ahorita les muestro en pantalla cómo ya me quedaron a mí 3. Pueden quedarles hasta 4 si las hacen más delgadas, solo que a mí la primera me quedó más gordita. Y entonces, bueno, si tienen la suerte de hacerlas más delgaditas, como esta segunda que les muestro, pues, y no se les rompe, pues adelante. A mí me gustan más delgaditas, solo que a veces se me rompen, entonces no puedo bien. Y después ya les pueden poner los toppings que quieran. A mí me gusta comerla así tipo como tortilla, y ya le pongo lechuga o espinaca, verduras, queso, y queda súper rica, como un pan saludable, como una tortilla saludable, exquisita para cenar, para comer, para desayunar. Ahora pasamos a la versión dulce, que es el mismo procedimiento, 1/3 de hojuelas de avena y 4 claras de huevo. Si se les da un poco de yema, les digo, no pasa nada, no se me preocupen. Y ahora esta que es dulce, le voy a poner un poquito de aceite, en lugar de aceite de oliva, aceite de coco. Mismo procedimiento, con un poco de papel voy a quitar el exceso. Y para las semillitas, aquí en lugar de poner semillas de calabaza, voy a poner un poquito de coco seco, chía también.
y canela en polvo. Entonces esto va a hacer que todo sepa dulcecito, sin necesidad de agregar nada de azúcar. Si gustan también pueden poner un poco de stevia, queda muy rico también. Nuevamente pongo un poco de la mezcla, aquí si se fijan lo estoy haciendo ya más delgadito. Y ya que está listo para voltearse, bueno, pues así, ¿no? Lo volteamos con mucho cuidado. Al siguiente le voy a poner almendra fileteada, un poco de linaza, de nueva cuenta le pongo canela porque me encanta el sabor de la canela, le da un sabor exquisito, dulcecito y sin calorías extras. Y bueno, de nueva cuenta la mezcla, lo volteo, este me quedó un poco más gordito, pero la almendra fileteada le da un sabor súper rico. Al segundo le estoy poniendo ajonjolí y amaranto. Y bueno, ustedes ya le pueden poner las semillitas que quieran. Aquí ya no le puse canela, pero igual le pueden poner canela, un poco de stevia. Inclusive le pueden poner un poquito de miel a la mezcla para matar el sabor al huevo. Y el último es menos saludable porque ahí sí lleva ya un poco de azúcar añadida, son con estos chochitos. Pero como son muy pocos chochitos, pues realmente no pasa mucho, ¿no? Todo en balance, entonces no nos vamos a volver locos por ponerle un poquito de chochitos. Y listo, así quedaron mis 4 sustitutos de pan saludables, unos más delgados que otros. Y les digo, si quieren, así les pueden untar un poquito de miel, les pueden comer así solitos, pero si no son muy amantes del sabor del huevo y no le pusieron stevia, entonces igual y no les va a gustar tanto el sabor. A mí me encanta ponerle un poquito de mermelada, así como les voy a enseñar. Y para que no esté tan seco, también le pongo un poquito de yogur griego ahí mismo, entonces ya queda súper rico. Y en la noche a veces o en la tarde, así como lo ven, con un vaso de leche vegetal me queda un snack súper delicioso, bajo en carbohidratos, y con uno de estos que me como hay un vaso de leche de almendra, queda ya súper rico, súper completo el snack también, bueno, dependiendo de las necesidades de cada quien, acuérdense. Pero bueno, este es el video, espero que les haya gustado, espero sus comentarios y gracias por mirar. Bueno, realmente yo creo que es una buenísima alternativa para que nuestros niños puedan comer. ¿Qué opinas tú de estos hechos en casa y que no ha tomado más que menos de 20 minutos? Sí, no. Aparte que se veían deliciosos. Con ganas de probarlos. Sí, deliciosos. No, súper rápidos, una muy buena idea. Aparte de que efectivamente se veía cómo las porciones estaban controladas. Se preparaban con justamente avena, que es un carbohidrato, un azúcar que es compleja, que es un carbohidrato que se necesita justamente para controlar los niveles de azúcar en la sangre, ¿no? Tenía justamente, pusieron las almendritas, las semillitas, ¿no? Que son grasas buenas, que justamente los niños necesitan. Son alimentos que los niños pueden comer y los va a hacer bien para su cuerpo, ¿no? Claro. Y son fáciles de preparar, que se pueden hacer súper rápido en el momento que van a hacer el desayuno. Muy fácil. Súper sencillo. Antes de nosotros irnos al corte y después de ver este video, retomamos el tema de las frutas, entre comillas, prohibidas. ¿Existe alguna fruta prohibida que las personas, o los niños en este caso, no deberían consumir? Y si las pueden consumir, ¿cuáles serían las cantidades necesarias para que la pueda consumir? Germán, no es que sean prohibidas, ¿no? Es porciones, son las porciones de las frutas que pueden comer. Es media taza de fruta picada, es la porción que ellos deben de comer, ¿no? ¿A qué edad más o menos?
A partir de los 3 años ya es media taza de fruta picada. Antes es un poquito menos, es un tercio más o menos de fruta picada, ¿no? Eso sí, hay que tener, de que sí o sí tienen que medirla, ¿no? Y tienen que tener las tazas medidoras específicas, porque no pueden tener... también una balanza balancita. siempre es, sí. Si tienen una persona diabética en casa, sí o sí tienen que tener una balanza y tazas medidoras. Ojo, hay que saber cómo usarla, ¿no? Porque uno no puede agarrar una taza medidora y estar echándole y viendo acá hay un espacio, acá le puedo seguir poniendo la frutita, acá hay otro espacio, puedo seguir poniendo más fruta. No, es lo que entra en la taza. No puede ir aplastando y entrando, no. Porque si no, obviamente va a ir aumentando y no va a las ser cantidades si no son necesariamente saludables. Ajá, ¿no? entonces hay que medir las cantidades y, esa es y se puede dar, no es que haya una fruta que está prohibida darla, ¿no? Pero sí, efectivamente hay frutas que tienen un poco más de carbohidratos que otras. Por ejemplo, la chirimoya tiene más cantidad de azúcar que otras. El plátano, el mango, las uvas. Las uvas también, ¿no? Y obviamente cuanto más madura está la fruta, más concentrada está el azúcar. Eso sí es cierto, ¿no? Pero no es que están prohibidas, ¿no? Ahora, son 2 porciones de fruta al día para los niños. Pero en todo caso, esas frutas deberían comerse un poquito más espaciadas en la semana, podrían comerla todos los días, porque esos son mitos que se tienen, ¿no? Son mitos que se tienen, pero siempre hay que tratar de variarlas, ¿no? Porque sí, efectivamente hay niños que son más complicados de comer frutas. Hay niños que solamente comen plátano, ¿no? Y no te comen ni una fruta más, pero hay que tratar de que los papás tienen que intentar de que sus hijos prueben más frutas, ¿no? Que no solamente comen plátano, que solamente comen chirimoya, solo comen mango. Pero ahí volvemos al tema del aprendizaje de la papilla, porque es ahí donde el paladar se educa. Entonces, ¿qué recomendación le daríamos a las mamás? Porque esto es para todo niño, o sea, con diabetes, sin diabetes. ¿Cómo podríamos mejorar la situación de la alimentación de los niños para que aprenda a comer, inclusive desde chicos? Todas las verduras. Todo comienza desde la alimentación complementaria. Es que se tiene una mala percepción de los papás en general, de los chicos cuando comienzan a comer, que les ponen caras de... Comienzan y es como que con cara de asco cuando le dan un primer alimento y les ponen como, ay no le gustó. Entonces le retienen el alimento y nunca más se lo vuelven a dar. Entonces automáticamente ya eliminaron un alimento. Entonces estudios dicen que más o menos se necesitan entre 10 a 15 pruebas con ese mismo alimento para, ok, no le gustó y lo eliminas. Pero normalmente prueban una vez y automáticamente lo eliminaron. Entonces... Porque es un proceso de aprendizaje. Totalmente. Es como aprender a leer y escribir. Exacto. No aprendes de una. Exactamente. En un proceso. Exactamente. ¿No? Entonces, si haces eso con un alimento, ya eliminaste uno, entonces te quedaste sin frutas y solamente le gustó el plátano y ya se quedó con el plátano. Entonces, si tienes un niño que después se volvió diabético y solamente come plátano y no come otras verduras, ahí tienes un problema. Un serísimo problema para la familia. Exactamente. ¿No? Sí, en realidad nosotros nos vamos a ir a un corte ya para una conclusión final, pero siguen insistiendo en qué tipo de combinaciones deberíamos tener entre los cereales, las carnes, porque las personas nos piden así, nombre y apellido, o sea, no solamente que los cereales, no, ¿qué cereal le puedo dar? ¿Qué carne le puedo dar? ¿No? Y a veces también hay una mezcla de arroz, menestras, tallarines, cosas que a veces lo ponemos porque consideramos que llenar al niño significa bien alimentado, pero no necesariamente es eso. Nos vamos al corte y regresamos enseguida con su respuesta. La salud y nutrición de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Priorizando el apoyo nutricional en las madres gestantes y en niños de 0 a 3 años y evitar que sufran de anemia y desnutrición. 2. Promoviendo la lactancia materna exclusiva hasta que los bebés cumplan como mínimo los 6 meses de edad. 3.
cumpliendo con el esquema de vacunación completa en los niños y niñas para protegerlo de las enfermedades como el sarampión. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. En realidad, sin caer en antipatías, ni mucho menos, pero yo creo que lo más importante es lo que en casa mamá, papá o responsable, perdón, pueda preparar el alimento de la familia, sea de los niños, sea de todos, porque al fin y al cabo debemos comprometernos. Volviendo a la pregunta que dejamos en el aire, ¿cuáles son los alimentos y los tipos de combinaciones, ya casi terminando nuestro programa, que debería una mamá, por ejemplo, para los niños pequeños, porque ese es nuestro tema hoy día, y que tienen diabetes, para que pueda consumir, y siempre especificando pues que el estómago del niño es del tamaño de su puñito? No hay otro. O sea, mire el puño de su bebé y verá el tamaño de su estomaguito. En todo caso, ¿qué recomendaciones haríamos con relación a ello? Siempre, pero así de cajón, tiene que haber una ensalada en su plato. Traten de que más o menos la mitad, un poquito menos, traten de que siempre sea ensalada. Una lechuga, un tomate, un pepino, pueden entre verduras cocidas y crudas. Claro. Ya pueden comer sus verduras, porque siempre piensan de que no pueden comer las verduras crudas, porque están cochinas, muy chiquito, le va a pasar algo. No, pueden comer sus verduras crudas sin ningún problema. Las lava bien y se acabó. La idea es que vaya aprendiendo a comer las verduras. Claro. Es importante, cosa que ya sea un adulto y sepa comer sus verduras y no tenga ningún problema. Entonces, verduras. Después, algún cereal, ya sea arroz, o trigo, o quinoa, o fideos. Ya. Y no mezclarlas con otros. Y no mezclarlas cereales, ¿no? Con otro cereal. Porque a veces nosotros estamos acostumbrados a comer trigo con arroz. Sí. ¿No? Estamos acostumbrados a mezclarlo. Y no, porque el trigo y el arroz son lo mismo, son cereales. Entonces claro, no es la idea. Por ejemplo, si vamos a comer trigo, armamos un plato. Cierto. ¿Ya? Nuestra ensalada con nuestro trigo, ¿ya? Pongámosle media taza de trigo, ya cocida, porque nosotros vamos a medir los alimentos cocidos. Medimos nuestra media taza de trigo, ponemos nuestra media taza de trigo en nuestro plato y nos ponemos ahí más o menos pesemos en nuestra balanza, porque acuérdense que estamos tratando con un niño diabético. Vamos a pesar los alimentos, vamos a pesar en crudo, ¿ya? Vamos a pesar unos más o menos 60 gramos en crudo de un pollito, para meterlo después de hacer un pollito al horno. Un pollito al horno. Y tenemos nuestra ensalada con media taza de trigo y nuestros 60 gramos de pollito al horno. Y ahí tenemos un almuerzo. Arroz no entra, fideos no entra, papa no entra, yuca no entra. Choclo no entra. No entra. Ya tenemos ahí nuestro almuerzo. Ese es un almuerzo. Hagamos otro almuerzo. Queremos comer fideos. Tenemos nuestra ensalada, ¿ya? Tenemos media taza de fideos cocidos y tenemos vamos a poner salsa de carne, si queremos, ¿ya? Y le vamos a poner 2 cucharadas de salsa de carne a nuestros fideos. Ya está. No necesita más nada. No necesita más nada. Ni huevos, ni cremitas. Porque ya estamos poniendo salsa de carne. Tratemos de que esa salsa de carne más o menos tenga, de carne molida, tenga más o menos unos 50 o unos 40 gramos de carne molida. Y ahí está. Listo. Hagamos otro más rápido. Menestras. Como vamos a conversar en el principio, media taza de menestras, 1/4 de taza de arroz. Tengamos, por ejemplo, unos 30 gramos de pescadito. ¿Ya? Y nuestra ensalada. Ahí tenemos otro almuerzo. Ahí está. Pero no estamos mezclando ningún tubérculo, no estamos poniendo nada más que choclo, no estamos poniendo camote, no estamos poniendo nada más. Entonces, esa es la idea, no estamos mezclando más. Si vamos a hacer caucao, imagínense. Ya, el caucao aparte también tiene papa. Cierto. ¿No es cierto? Entonces vamos a ponerle media taza de caucao con ensalada. Ya está, pero no le estoy poniendo arroz. Y aquí comemos
Con arroz. ¿No se acuerdan de eso? Sí, nuestro delicioso caucao con una buena porción de arroz. Exacto. Y la ensalada, quién sabe, a un ladito, ¿no? Exactamente. Y para acompañar a esas porciones que hemos preparado, los jugos o las aguas, ¿cómo deberían ser? Debería ser media hora antes de la comida o media hora después de la comida, dar agua, pero agua. Tratar de que no sea jugos, ni refrescos, ni infusiones. Si son infusiones, traten que no tenga azúcar. Pero siempre tratar de priorizar el agua antes de cualquier otra cosa. Siempre. ¿Cuál es la importancia del agua? El agua siempre va a mantener al niño hidratado. Siempre es la hidratación. Acuérdense siempre. Y aparte también lo va a llenar. Y no va a ser... Justamente tenemos un niño que tiene exceso de peso porque de repente tiene esas ganas de estar comiendo desesperadamente. Y el agua justamente va a hacer que no esté pensando en que de repente tiene hambre y quiere comer. El agua lo va a llenar y lo va a saciar. ¿Ya? Y aparte el agua también lo va a ayudar justamente a todos los procesos metabólicos del cuerpo. Y va a ayudar también a digerir y justamente a que todo el tránsito gastrointestinal también fluya. Porque toda es la información que le llega al cerebro y el cerebro es una buena porción de agua, ¿no? Y entonces ahí viene la información relacionada con el tema, ¿no? Y los postres, porque obviamente necesitamos darle postres, porque ellos van a ver que las mamás o en las calles o en las fiestecitas, como bien hemos hablado, los niños ven los postres. ¿Qué tipo de postres deberían comer? O como muchas mamás dicen, no, yo le voy a llevar su postre, pero los niños van a mirar de reojo y van a decir, no quiero ese postre. Tratar de, siempre es el tema de educación nutricional, ¿no? Explicarle al niño que justamente por lo que él tiene que controlar sus porciones de postre, ¿no? Tener cuidado, y que si va a hacer un postre, tratar de que sea una porción más chica y tratar de que lo cambie por una fruta, ¿no? Y que tenga cuidado. Y que si viene un cumpleaños, que escoja cuál postre va a querer él comer. Y que coma y se vaya a correr y sea feliz, ¿verdad? ¿No? Pero para sí, eliminar el azúcar, ¿no? Y que haga el mayor ejercicio que pueda, ¿no? Pero que tenga muchísimo cuidado con el azúcar. Sí, porque en algunos trabajos especificaban, ¿no? Comer un helado, un simple helado, usted necesita 1 hora de correr intensamente para eliminar ese tipo de azúcar en una persona que no tiene diabetes. Exactamente. Y acuérdense que cuando se vaya a comer el azúcar, sus niveles de azúcar en su sangre van a subir, no se van a mantener estables. Y tenemos que mantener ese azúcar en su sangre estable. Esa es la idea en un diabético. Es todo un tema, realmente muchas cosas que esperamos haber contribuido a través de tu persona, y te agradezco, Mónica, por estar con nosotros, porque realmente para nosotros es muy importante dar a conocer este tipo de alimentos, porque estamos en esta campaña de la lucha contra la anemia y la desnutrición crónica infantil, y en este caso también entra a este proceso de cuidar a nuestros niños, porque acá lo que estamos haciendo es cuidar a nuestros niños. Gracias por haber estado con nosotros, ¿no? Y realmente una próxima vez vamos a hablar de otro tipo de alimentos específicos que deben de tener nuestros niños. Y yo quiero agradecer pues a Monaico por la posibilidad de estar trabajando juntos, de compartiendo estos momentos con los profesionales que nos mandan. Y yo quisiera ver si tenemos el logo para que todos los identifiquen, y quienes quieran tener la recomendación de ellos pues pueden entrar a sus páginas. Les agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Realmente la importancia que tiene esta entidad es enseñarnos a cómo mejorar nuestra alimentación. Ese es el objetivo final. Muchísimas gracias, y con nosotros estaremos la próxima semana, ya prácticamente a las puertas de la Navidad, a las puertas de un nuevo año. Este año se fue en una forma impresionante, pero la vida está así. Por eso es que nosotros también debemos aprender a preparar nuestras cosas con tiempo. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.